Saludo a Ricardo Aronsky, muy buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Iri, también buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En un ratito, Irina, hablamos del operativo de hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién condujo el operativo de hoy en la movilización, etcétera? ¿No? Mucha información también allí. A ver, Ricardo, decíamos en el arranque, es muy interesante para plantear que, por un lado, lo que Guido decía, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, de un día para el otro, todo sube, todo baja, en el medio, valor concreto de empresas, y por otro lado, la economía real que se manifiesta en la calle, tanta gente pidiendo que, o por lo menos protestando por el efecto real de esas políticas. ¿Cómo conjugás vos toda esta historia? ¿Y cómo armarías una definición, un análisis que conjugue estas dos situaciones? Sí, bueno, hay mucho para decir, pero la gestión norteamericana que terminó hace muy pocos meses, su énfasis principal cuando se presentaba frente al mundo es defender un orden global sujeto a reglas. Y este era el caballito de batalla norteamericano en todo el planeta, y decía, bueno, los chinos están rompiendo ciertas reglas, los rusos rompen otras reglas, y castigaban a los que rompían las reglas del orden internacional. Esta gestión es absolutamente lo contrario, destruye toda regla del orden internacional y queda subordinada a la voluntad del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy impresionante el cambio. Introduce un nivel de incertidumbre a nivel planetario y a nivel económico. Las bolsas es lo de menos, el tema es en qué se invierte o qué se produce cuando vos tenés esto que recién se señalaba. Para arriba 9%, para abajo 3 jornadas de 4%. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso es un caos. Eso es un caos de una persona que no sabemos en qué medida tiene claro a dónde quiere ir. Hoy, digamos, la interpretación de hoy es hay que castigar a China. Pero esto lo sabemos, ya son varias administraciones norteamericanas que dicen que hay que castigar a China. Esta tiene su estilo específico de hacerlo, pero la tendencia norteamericana a aislar a China y a ponerla en un lugar, subordinarla, digamos, no es nueva. En el caso de Trump es muy particular porque es un estilo único y personal y no tiene teóricos detrás para decir este es el estilo norteamericano. ¿Es intuición e impulsividad? Sí, sí. Sí, y digamos, lo tiene a Elon Musk, que lo insulta a su propio secretario de Comercio, le dice es un payaso. Digamos, vos tenés ahí una mezcolanza adentro del propio gabinete de Trump muy impresionante. Es decir, estamos en manos de gente que se siente muy capaz de conducir cierto caos. No sé si sabe lo que está generando. Él, lo veíamos recién, muy feliz con esta cosa de que vienen a pedirme por favor. Bueno, eso puede satisfacer un cierto ego morboso, pero como conducción de la economía mundial es un desastre. Y cuando vos hablas de caos y lo graficás de esta manera, ¿qué significa para las familias ese caos? ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana de la gente? Lo que muchos predijimos en estos días, después de que empezó, después del 2 de abril, el Día de la Liberación, es que iba a haber un efecto recesivo a nivel internacional, eso lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, iba a haber inflación. Nosotros tenemos un problema específico en la Argentina, que es que si China, producto de estas sanciones norteamericanas, sale a vender al resto del planeta cosas y baja los precios y devalúa el yuan, nosotros estamos en una situación de economía abierta y con un tipo de cambio completamente desequilibrado que nos va a llevar a comprar de todo en un momento que no tenemos dólares aparte. Es una situación absolutamente insólita pero catastrófica para la industria argentina. Eso es lo que tenemos que saber, es eso. Ahí es, perdón, Irina. Perdón, no, ¿y el acuerdo con el fondo cómo encaja en este escenario? Mira, eso es interesante porque se viene hablando del acuerdo con el fondo desde un discurso de Milei ante el Parlamento Nacional. La verdad que por ahora y para mí es todo pantomima, en el sentido de que sí, va a haber un acuerdo con el fondo, pero la verdad que lo único que dice el gobierno es va a haber un acuerdo con el fondo, va a entrar mucha plata,
Yo les diría que eso es pura acción psicológica, porque lo que, si uno profundiza un poco qué sería el acuerdo, hay una parte importante de la plata que no iría a fondos frescos, sino a DEX, que se negociarían directamente con el fondo, o sea, se le pagaría el fondo con plata que nos da el fondo. Nunca la vemos esa, digamos. Esa nunca la vemos, y después quedaría una cifra de una magnitud confusa, 8.000, 10.000, 6.000, no se sabe, que tampoco sabemos si va a ser entregada en una sola vez o en 2 veces, y tampoco sabemos a cambio de qué. Por ejemplo, el famoso tema que tanto se repitió, la banda, ¿no? Es decir, que el dólar, en vez de que esté clavado en un número todos los días, pueda fluctuar. Ahora, si la banda la ponen en 800 y 1.400, ¿a dónde va a ir el dólar? A 1.400, 1.400, pidiendo pista. Pidiendo digamos. pista. Entonces, yo creo que el gobierno lo único que cuenta es la parte buena, como para mantener una especie de ilusión de que esto está ordenado. Esto está completamente desordenado, y el fondo, que ellos lo usan como para crear una expectativa positiva de que esto sigue tranquilo, en realidad cuando se sepa lo que el fondo está pidiendo y lo que está dando, vamos a pasar una situación de mucho nerviosismo. Guido. Y ahí, Ricardo, te pregunto, profundizando un segundo en el régimen cambiario futuro, ¿qué crees al respecto que puede llegar a pedir el fondo? ¿Y puede tomarse, digamos, el mercado de una mala manera si no hay un cambio en el régimen, valga la redundancia, en el régimen cambiario? Digo, ¿los flujos pueden, digamos, terminar siendo peores a los actuales en términos de la capacidad de compra del Banco Central? Mira, nunca sabemos claramente cómo van a reaccionar los mercados. De hecho, para mí es medio raro que hayan venido acompañando esto hasta ahora de esta forma. Que sabemos que es una situación de desequilibrio completo, los argentinos salen a gastar dólares afuera, no le exportas nada a nadie. Y este cuadro internacional que agrega Trump es como para decir, este esquema está liquidado, hay que pasar a otra cosa más realista, más pragmática, más sensata, proteger la producción nacional, proteger el empleo de la gente, y no seguir flotando en este delirio de mantener el carry trade hasta octubre, que es imposible de lograr. Mencionaste o sugeriste las condicionalidades, es decir, más allá de los cambios que pida en el manejo del tipo de cambio, otro tipo de condicionalidades que para quienes peinamos canas, no sé, aparece reforma laboral, aparece reforma previsional. ¿De eso se sabe algo? ¿Es importante o no es importante? Lo que pasa es que esas reformas están muy condicionadas al cuadro político general. Yo, por ejemplo, pienso que el paro que tenemos mañana, que es muy bienvenido, tiene que ver con un cierto olfato del movimiento sindical argentino de que la cosa no está como el año pasado. Sí. Que había un cierto respaldo sólido a Milei a pesar de las barbaridades que hacía desde el punto de vista económico. Eso se está aflojando, hay una percepción en ese sentido. Y entonces que el fondo le pida reforma laboral o reforma a un gobierno que se está debilitando y que se va a debilitar mucho más cuando se tenga que aplicar lo que el Fondo Monetario le está pidiendo, porque ahí tenés un salto cambiario y un salto en los precios. Sí. Entonces, esto que ya está pasando, que en realidad los precios rebotaron en un piso y ahora están empezando a subir la inflación. Los precios suben todo el tiempo, pero la inflación empezó a rebotar. En un rato vamos a hablar con Guido, porque la de la Ciudad de Buenos Aires dio un punto arriba, pero lo que llama la atención es alimentos y bebidas, un aumento importante. Que en estas últimas semanas, producto de que el blue se empezó a mover, Sí. etcétera, etcétera, empezaron las remarcaciones. Ya se va trasladando a precios. Es Ya decir, se están- traslada antes preventivamente y después cuando efectivamente haya una devaluación se va a volver a trasladar. Por lo cual va a tener todavía más sentido la pelea de la CGT, digamos, porque es claro que esto erosiona muy fuertemente el Sí. salario real. Después lo vamos a hablar con Luis Brustein, pero también te lo pregunto porque además del análisis económico tenés una mirada en el vínculo de lo político-económico muy interesante, Ricardo. ¿Hay o sentís que, aunque sea en términos iniciales, estás viendo desde la oposición, más allá de las discusiones internas,
en un momento, como vos marcás, de debilitamiento del gobierno, una alternativa a todo lo que ocurre? Si está ofreciendo la oposición, miren, hay otra alternativa que es esta, se puede hacer esto de otra manera, se puede mejorar la vida de la gente o estabilizar las variables económicas de otra manera. ¿Lo empezás a ver, aunque sea incipientemente? Mira, yo conozco que hay varios grupos de economistas que están trabajando en propuestas económicas concretas, alternativas, viables, basadas en la realidad. Me da la impresión que todavía la esfera de la política no se enteró. Es decir, que está en una cosa muy defensiva, diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo creo que lo que le daría potencia a la política sería incorporar un conjunto de propuestas muy claras, muy visibles, que hicieran que la gente dijera, bueno, frente a esto está esto. Digamos, en su momento, recordemos, en el fin de la convertibilidad apareció el Plan Fénix y planteó una serie de cosas que realmente dieron una especie de perspectiva de que se podía cambiar. Y ahora es un momento parecido, en el sentido que esto está fracasando. Esto va a quedar en la historia económica como un nuevo verso y una nueva estafa económica. La pregunta es cómo se sintetiza un conjunto de propuestas y medidas y las toma un espacio político o un frente que esté, digamos, dispuesto a introducir cambios significativos. Es decir, hay alternativas de planes económicos que pueden estabilizar y mejorar y no necesariamente significa ajuste o sufrimiento. Porque está muy de moda, hay que sufrir para después estar bien, ¿no? Sí, de alguna manera es el lema que ganó. Sí, bueno, eso tiene una base religiosa que muy fuerte. Desde la economía podemos cuestionar, digamos. En un país como la Argentina, porque digamos, si estuviéramos en Haití, tenemos que decir que estamos en una situación de miseria generalizada. En el caso de Argentina, donde vos tenés muchísimas empresas que ganan muchísima plata en este momento, El problema el drama es que ganan haciendo actividades improductivas. Lo que necesitamos es que se pongan a producir. En el caso argentino es injustificable que haya gente con hambre, que haya gente viviendo en la calle. Es absolutamente, tiene que ver con otra cosa. No con la economía, sino te diría con la política, la sociología y hasta la cultura que se vino armando en los últimos tiempos, muy individualista, muy no me importa el otro. Y te quiero decir que como economista observador de lo que pasa en el ámbito empresario, a mí me resulta enormemente triste que no aparezca un empresariado que se sienta partícipe de lo que pasa en el país. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué significaría en lo concreto? Si estuviera, ¿qué diría hoy? Un empresariado que no se puede jugar con la salud pública. No se puede dejar a ningún compatriota sin medicamentos oncológicos. ¿Un empresario que diga eso? Un empresario tiene que decir... ¿Por qué lo haría? Porque este es un país que no puede estar en esta condición de hipersubdesarrollo cuando no se justifica que lo esté. Digamos, todo lo que se está haciendo de destrucción de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología es de país subdesarrollado de quinta, que no se justifica con la riqueza, las capacidades que tiene la Argentina. Ricardo, se nos viene mañana el paro o la continuidad del paro. Se nos viene el viernes, se supone un anuncio del fondo, del directorio del fondo respecto del acuerdo. Danos unas pistas sobre qué mirar en los próximos días. ¿Dónde, como economista, vos vas a poner la lupa? Y yo te diría, hay que seguir viendo cómo pierde reservas el Banco Central. Quiero decir, hace unas semanas cuando se anunció que ya había una especie de acuerdo y que ya estaba todo bien, cuando veíamos lo que salía del Banco Central seguía saliendo lo mismo, es decir, la enorme sangría de fondos siguió saliendo. Eso hay que mirarlo. Hay que mirar estos últimos tropiezos parlamentarios del gobierno. Hay un debilitamiento evidente sobre su capacidad de apelación sobre sectores que hasta ahora lo apoyaban. ¿Eso tiene un correlato económico? Eso tiene un correlato económico porque es el debilitamiento de esta especie de magia que acompañó a Milei en el primer año con muy baja representación parlamentaria y parecía que hacía todos los goles. Esto me parece que está debilitándose y hay que ver... Es decir, ahora las pelotas, está claro que las pelotas pueden ir afuera, pueden ir a la segunda bandeja.
absolutamente. Y lo que se va a hundir definitivamente es esta cosa que armó el propio Milei y Caputo, con que eran unos capos de la economía increíbles, que se las sabían todas y que le salían todas bien. Eso está definitivamente destruido, lo van a terminar destruyendo ellos, porque ellos van a tener que devaluar, y entonces se acabó todo el jueguito que soy el genio de la antiinflación y el genio de todo eso, y se abre una oportunidad política muy grande de discutir todo esto que se está haciendo. Ricardo, gracias por haber venido. No, gracias a vos.